Volvemos a hablar del cambio climático, un tema que está muy latente por los cambios bruscos que notamos en la temperatura y cómo eso termina impactando en el medio ambiente. Algo que notamos con cada vez más fuerza en el último tiempo es el deshielo, cómo se van retrotrayendo justamente también los glaciares, ¿no?, a raíz de estos cambios de temperatura, y cómo eso impacta también en las especies, particularmente en la Antártida, el registro de bajos nacimientos de pingüinos, ¿no?, como consecuencia de este cambio climático. Y para profundizar sobre este tema lo saludamos al doctor Rodolfo Werner, especialista en temas de conservación antártica, asesor de la Coalición para la Antártida y el Océano Austral, en comunicación con la primera edición de La Voz de la Ciudad. Doctor, bienvenido. Sebastián y Amanda los saludamos. ¿Cómo está? Hola, doctor. Bien, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un placer para hablar de un tema gravísimo, ¿no? Este registro de bajos nacimientos de los pingüinos. ¿Qué análisis podemos hacer? ¿Cómo impacta esto en el medio ambiente? Sí, primero lo que uno tiene que entender que estamos hablando de distintas especies de pingüinos. Ujú. Entonces, la especie en particular en la que está referida en este documento, que está basado en un documento preparado por el Instituto Antártico Británico, tiene que ver con el pingüino emperador. El pingüino emperador es la especie más icónica, si uno quiere, de la Antártida, es el pingüino más grande, más alto. Lo que vemos en pantalla son pingüinos Adelia, o sea, para que uno vea las diferencias. Y en el caso del pingüino emperador, estamos hablando de unos pingüinos que ponen sus huevos al final del verano y durante el invierno los incuban, y recién hacia noviembre, diciembre es cuando los pichones se encuentran en condiciones de ir al mar. Entonces, dentro de los pingüinos emperadores se ubican, o sea, los pingüinos emperadores se ubican alrededor de toda la Antártida. Recordemos que la Antártida es circumpolar, ¿no es cierto? Ahora, en esa distribución tenemos alrededor de 61 colonias de pingüino emperador. Estamos hablando de alrededor de 600.000 individuos. En este caso en particular, estas colonias que han tenido un fracaso en lo que es su etapa reproductiva, o sea, que los pichones han muerto, sucedió particularmente en la zona del mar de Bellingshausen, Mm. que es la zona que se ubica al oeste de la península antártica, que es la proyección del continente sudamericano, que la mayoría de nosotros conocemos, esa península larga. Esto sucedió al oeste. Y estamos hablando de colonias que se ubican cerca del mar, en hielo marino, es decir, agua del mar que se congela durante el invierno. Ujú. Y lo que ha sucedido en este caso en particular es que en los últimos años se está viendo una reducción del hielo marino. Es decir, se está formando menos hielo marino y Claro. dura menos en el tiempo. Entonces, y acá cierro con esto, Sí. las colonias que han sufrido este fracaso son colonias de pingüino emperador ubicados en la zona del mar de Bellingshausen. Estamos hablando Bien. entre 4 y 5 colonias. Y doctor, ¿hay vuelta atrás para esto? ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Obviamente las vidas que no se dan, no. Pero ¿hay alguna forma de mejorar? ¿Cuál es el tamaño de la gravedad de este contexto que venimos denunciando hace mucho? Pero siempre que lamentablemente hablamos del tema es un récord, un nuevo récord negativo, un número que marca que hay una tendencia en el cual el deshielo perjudica, ¿no?, a las especies o el cambio climático se hace presente de esa manera. ¿Hay vuelta atrás? Eh, bueno, antes de responderte a tu pregunta, que te quisiera nada más comentar que Sí. el efecto del cambio climático, esto es importante de entender, el efecto del cambio climático, y especialmente el calentamiento global, es muy importante en la Antártida, si bien en la Antártida no se producen los gases de efecto invernadero. O sea, es un lugar que Mm. sufre los efectos de lo Claro. que sucede en otras regiones. Y depende de donde uno está en la Antártida, el efecto es distinto. Una de las zonas, esto es importante, una de las zonas más afectadas por el calentamiento global que lleva a la reducción del hielo marino es justamente la zona que se ubica en la Antártida, en la península antártica. Y en esta zona hay una gran concentración de distintas especies de pingüinos, de focas, de ballenas, de aves voladoras como albatros, petreles, y lo que vemos en esta zona en particular es una gran reducción del hielo marino. Entonces, el hielo marino a su vez está muy asociado con el ciclo de vida del krill.
que muchos de ustedes por ahí no se imaginan un pequeño animal. Es un crustáceo que puede medir hasta 6 centímetros de longitud y es la base de la cadena trófica de la Antártida. Es decir, todas las especies comen krill o algo que come krill. Entonces, estos efectos que estamos viendo en las colonias de estos pingüinos emperadores también están sucediendo en la zona de la península antártica con esta reducción del hielo marino. Entonces, volviendo a tu pregunta o respondiendo a tu pregunta, claramente los ecosistemas naturales tienen fluctuaciones. Significa que si ha habido el fracaso reproductivo de estas 4 colonias de pingüino emperador, la especie está en peligro hoy día. No. Ahora, en base a la proyección de lo que vemos, el aumento de la temperatura y demás, producido por el efecto invernadero, vamos a ir viendo a través de los años una mayor reducción de hielo marino, que hacia el 2100 se proyecta que el 90% de estas poblaciones pueden desaparecer, de estas colonias de pingüino emperador. Entonces, ¿qué hay que hacer para revertir esto? Bueno, principalmente hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, que es un tema que han estado tratando en programas anteriores. Eso con respecto a reducir las causas que llevan a esto. Ahora, luego, dicho todo eso, también una herramienta muy importante en la cual venimos trabajando hace muchos años es la creación de áreas marinas protegidas, que básicamente son como parques nacionales en el mar, donde no se realizan actividades pesqueras. Claro. En esta zona de Bellinghausen, hoy día no hay pesca, es una zona muy remota, pero en la zona de la península antártica, donde están en juego las colonias de muchas otras especies de pingüino, hay una pesquería de krill. Entonces nosotros lo que estamos tratando de lograr es que se creen áreas donde no se pesca, lo cual no va a revertir el efecto del cambio climático. Lo que sí va a hacer, va a permitir que la zona no sufra un efecto adicional a través de la pesca industrial. Poder amortiguar un poco el daño sería, ¿no, exacto, Rodolfo? Y en esa misma línea, hablando a nivel nacional o mismo de otras partes del mundo, ¿qué medidas se podrían implementar o se están delineando también pensando en el cuidado, ¿no?, de los glaciares, de la Antártida? Porque lo que vos resaltabas antes es súper importante. No emite esos gases, pero es una de las zonas que más afectada se ve y hay que concientizar la repercusión que eso después puede generar en el resto del mundo. ¿Hay medidas que se estén craneando en ese sentido? Es decir, la respuesta es sí, pero la respuesta también hay que referirla a distintos organismos internacionales. Por un lado está lo que es el protocolo de Kioto y todo lo que es la discusión internacional con respecto a la reducción de dióxido de carbono y bueno, de los efectos de gas invernadero, que es una discusión que, bueno, es a nivel de Naciones Unidas, donde desgraciadamente la Antártida, al no ser un país, no tiene una representación específica. Nosotros estamos tratando de que la Antártida sea un foco de discusión en estas reuniones, porque como decimos, es uno de los lugares más afectados del planeta. Eso a nivel internacional con respecto a lo que es la generación de las causas que producen este efecto. Pero luego, y esto es muy importante, existe lo que se llama el Tratado Antártico. El Tratado Antártico fue puesto en vigor en el año 61 y en el cual se determinó que toda el agua y la tierra al sur del paralelo 60 está dentro del área de tratado. Y este tratado, que tenía distintos países con reclamos de soberanía, Argentina, Chile, entre esos reclamos de soberanía se han congelado mientras dura el tratado. Y dentro de ese tratado se creó luego una convención, que tiene un nombre muy largo, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y esta convención básicamente es la responsable, está constituida, la comisión, que es el órgano político que toma las decisiones, está constituida por 26 países, la Argentina uno de ellos, y la Comunidad Europea. Y dentro de las responsabilidades de esta comisión está la creación de áreas marinas protegidas. Como te decía, se acordó crear una red de áreas marinas protegidas alrededor de la Antártida, y por otro lado, el manejo de la pesquería del krill antártico, que se está tratando de llevar de una manera que sea precautoria. Por supuesto, estas discusiones con respecto a cuánto se puede pescar de krill,
cómo, dónde y cuándo, son altamente técnicas. Entonces son discusiones que tienen un nivel muy técnico llevado por científicos que luego se traduce a las decisiones de políticas. Entonces, estos son los dos lugares donde se dirime el tema. Uno en las Naciones Unidas con respecto a lo que genera esto y luego en el contexto de esta convención que se la llama la CRUMA en castellano, su abreviatura, que tiene que ver con el manejo de la pesquería de una manera precautoria, alejada de las zonas que son utilizadas por ejemplo, los pingüinos, que se alimentan durante la época de cría, y la creación de áreas marinas protegidas donde no se permita la pesca. Muy bien. Bueno, a ver, se nota que sos especialista en temas de conservación de la Antártida, Rodolfo, la verdad, por todo lo que nos vas contando. Información realmente en algunos casos nueva para todos nosotros, porque también siento eso, ¿no? Nos enteramos de la problemática cuando tal vez afecta a alguna especie, cuando se hace como muy visible, ¿no? La afección que tiene la Antártida o los deshielos, pero me parece que hay un tema de fondo que para el común de la sociedad queda un poco lejano a veces, ¿no? Y trabajando en la difusión y en esto que vos hablás un poco, me parece que funciona hasta para concientizar, es importante, ¿no? Porque ahí se ven los efectos de todo lo que está pasando en el planeta, te diría, y toda la contaminación y lo malo, ¿no? de cambio climático. El efecto negativo por el cambio climático se da de por sí, pero pasa un poco de esto, hay como una cuestión de fondo que está medio invisible, que contrasta con lo grande que es la Antártida. Mira, yo te agradezco el comentario porque es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer hace muchos años. Cuando yo digo nosotros me refiero, en el caso mío, a las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que trabajamos el tema. En la Argentina hay una organización pequeña que se llama Agenda Antártica, que trabaja en estos temas. A nivel internacional está esta coalición a la que hacía referencia al principio de mi presentación, que es lo que se llama la Coalición Antártica para el Océano Austral, que es la que tiene un sitio de observador en estas reuniones, que son reuniones de alto nivel político, donde es importante también entender que las decisiones se toman por consenso. Es decir, todos los miembros, todos los países tienen que estar de acuerdo. No se vota, se presenta un tema y si hay consenso se aprueba y si no comienzan las discusiones. Y esto lo digo porque en función de lo que vos decís, de la importancia de divulgar todo esto. Porque la Antártida, como dije, al estar sometida al Tratado Antártico, y es una zona que fue destinada a la paz y la ciencia, donde hoy día no hay presencia militar, o sea, no hay presencia de actividad militar, tenemos por supuesto en las bases, personal logístico de las distintas fuerzas de los distintos países. Entonces, es importante entender que para esta región, realmente los responsables de lo que sucede ahí somos todos nosotros. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar, llamar la atención, como bien decís vos, utilizando casos como este que llaman por ahí la atención del público, para contar un poco la historia y bajar estos temas que tienen un alto nivel técnico y político a un entendimiento de la gente. Y hacía referencia, con esto cierro este tema, al tema del consenso, porque en el año 2016, luego de muchos años de trabajo, se logró crear una gran área marina protegida en lo que se llama el Mar de Ross, que es la zona que está al otro lado de la península antártica. Ese es el área marina protegida más grande del mundo. Y se tardó mucho en crear esa área por la negativa, por el bloqueo sistemático de Rusia y de China. Y desde entonces hay tres propuestas, una en particular que quiero hacer referencia, que es para la península antártica y que es una propuesta presentada por Argentina y Chile, que a diferencia de lo que vemos últimamente en los medios, estas discusiones entre los dos países, en este caso se juntaron para presentar una propuesta para crear un área marina protegida en el área que ambos reclaman. Esto es súper importante a nivel de política internacional. Esa área y otras dos, una para el mar de Weddell, que es la zona al este de la península antártica, y lo que se llama la Antártida Oriental, que es la proyección de Australia en Antártida, esas tres propuestas están sobre la mesa y están siendo bloqueadas sistemáticamente por Rusia y por China. ¿Qué por eso es tema tan ese, importante Rodolfo? que la gente claro, que la gente se entere, porque lo que nosotros queremos es que estos temas al final son temas que se discuten al más alto nivel político. Quedan en Por cúpula ejemplo, siempre. sí, en cúpula empieza, pero digamos, y hay discusión técnica y política, lineamiento de los países.
pero finalmente la decisión viene de arriba. En el caso del Mar de Ross, un ejemplo muy concreto, Sí. estaba bloqueado por Rusia y China hasta que el presidente Obama, en ese momento con Xi Jinping de China, tuvieron una reunión, no sabemos qué se discutió, pero China aceptó. Y luego, el que era el secretario de la presidencia de Estados Unidos, secretario de Estado, John Kerry de Obama, tuvo una reunión con Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y se logró que Rusia desbloqueara. Y así se creó. Entonces, lo que nosotros queremos que este tema realmente llegue al mayor nivel, lo que se llama la diplomacia presidencial, para que a ese nivel se discuta este tema. Rodolfo, la verdad, súper claro, nos encantó por charlar con vos, por toda la información que nos aportaste y porque también hay un mensaje muy claro de que todos nos podamos involucrar en mayor o menor medida, pero me parece que el camino es por ahí, así que te queremos agradecer no solamente por la comunicación, sino por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí. En un cuidado que es para todos al fin y al cabo. Un placer. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes y estoy a su disposición para cuando quieran. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, pasaba el doctor Rodolfo Werner, especialista en temas de conservación antártica, asesor de la Coalición para la Antártida y el Océano Austral, a raíz de este registro de bajo nacimiento de un tipo de pingüino en específico que tiene que ver con el deshielo, que, bueno, es noticia en el último tiempo también. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.